Artistas tejedores, en el tutorial del día de hoy les quiero invitar a que me acompañen a tejer una preciosísima liebre que nunca hemos hecho en el canal, pero que ha sido un pedido muy especial. Yo les he contado a ustedes que nosotros vendemos en Tejidos Hebrón, aquí en el Ecuador, muñecos para bebés, amigurumis para bebés. Tenemos una línea de ositos, de conejos, de algunos cachorritos, de perritos, de mantitas de apego, todas esas cositas que vendemos para bebés o que se nos hacen tan bonitas y nos hacen tanta ilusión cuando estamos esperando la llegada de nuestro bebecito. Pues ahí estamos nosotros como Tejidos Hebrón para ofrecerles una carta súper bonita para esos nuevos seres de la casa. Pues resulta que me han hecho un pedido muy bonito y se trata de esta liebrecita de orejitas largas y me pareció súper apropiada la oportunidad para tejerla y enseñársela a ustedes. Porque como ustedes saben, aquí en Tejidos Hebrón es un canal en donde siempre van a encontrar tutoriales de calidad. Y esos mismos tutoriales los he querido, no todos porque la verdad son demasiados tutoriales, no, me gustaría muchísimo, pero no he podido, pero gran cantidad de estos tutoriales los he pasado a PDFs. Por eso les quiero hacer nuevamente la invitación de que ustedes hagan clic en un link que les voy a dejar aquí abajo para que encuentren diferentes tutoriales en PDF con fotos bien explicados. En mi tienda los van a encontrar a un solo cliccito, ya ahí van viendo la forma como los pueden adquirir. Y muy pronto vamos a tener también este que les voy a hacer ahorita a continuación, ya en poquitos días sale la ranita Martina en PDF, por eso los invito para que estén pendientes que yo les voy a ir contando de qué se trata. También quiero extender nuevamente la invitación a que se unan a mi club de Tejidos Hebrón como miembros del canal, dando clic solamente en la partecita de abajo donde dice unirse. Ahí ya ustedes siguen las instrucciones y van a tener unos beneficios que ya les he contado o bueno, en otra oportunidad les volveré a repetir. Por eso les invito con mucho cariño a que reúnan sus materiales y se dispongan a tejer conmigo este precioso proyecto, la liebre de orejas largas. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Compraremos 100 gramos para la base de color crema en algodón 100% y el pantalón que le vamos a hacer será de color celeste. Un café en hilo perlé o una hebra delgadita para hacer los detalles de su carita y tejeremos este proyecto con gancho de crochet número 3. Agujita lanera, tijeras, separador de puntos y plumón para el relleno. También vamos a necesitar 2 botoncitos de aproximadamente unos 10 milímetros para ponerle en el pantaloncito que le vamos a hacer de color celeste. En este proyecto ustedes elegirán el color de la ropita y en base a ese color pues ubican los botoncitos. Pongámonos manos al tejido. Iniciamos tejiendo su cabecita. Todo lo vamos a hacer, todo el conejito, toda la liebre, la vamos a hacer en el color crema. Y tejeremos un anillo deslizado de 6 puntos bajos. Aseguro el anillo con una cadeneta y tejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Dentro de un anillo deslizado cerramos el anillo y tejeremos la secuencia de 6 aumentos. He avanzado un poco para acelerar el proceso y les voy a indicar hasta qué punto llegué. Hasta 5 puntos un aumento, o sea, hasta la vuelta número 7. Así como iniciamos anillo de 6, luego hicimos 6 aumentos, tendríamos 12 puntos en la vuelta 2, luego un punto y un aumento en la vuelta 3, tendremos 18 puntos, continuamos en la vuelta 4 con 2 puntos, un aumento,
tendremos 24 puntos, la vuelta 5, 3 puntos, un aumento, tendremos 30 puntos al finalizar la vuelta. En la vuelta 6, 4 puntos, un aumento, vamos a completar 36 puntos. Y en la vuelta 7, 5 puntos, un aumento, tendremos 42 puntos. Estos mismos 42 puntos los vamos a tejer en la vuelta 8 y 9. Dos vueltas rectas de 48 puntos. Terminadas las dos vueltas rectas, entonces tendremos 9 vueltas en total hasta el momento. En la vuelta 10, inicio con 6 puntos. 1, 2, 3. Inicio con 3 puntos. Hago un aumento y continúo tejiendo la secuencia de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y un aumento. Esto lo hago hasta finalizar la vuelta 10, donde finalizamos con 48 puntos bajos. La vuelta 7, la última vuelta que habíamos hecho eran 42, aquí ya tenemos 48. Luego de esta vuelta, la vuelta 11, 12 y 13, las vamos a hacer rectas, vamos a hacer 3 vueltas rectas de 48 puntos bajos. En la vuelta 14, tejeremos la secuencia de 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Finalizamos la vuelta 14 con 54 puntos. Y estos mismos 54 puntos los vamos a tejer desde la vuelta 15 hasta la vuelta 22. Luego de tejer hasta la vuelta 24, las vueltas rectas, ya vamos viendo la carita alargadita de nuestra liebre. En la vuelta 25 vamos a tejer la secuencia de 7 puntos y una disminución. La vuelta 26 vamos a tejer, acá tendremos 48 puntos luego de hacer la secuencia de 7 puntos, una disminución. Y para la vuelta 6 tejeré un punto en cada uno de estos 48 puntos. O sea, vamos a hacer una vuelta recta. En la vuelta 27 inicio tejiendo 3 puntos, 1, 2, 3, una disminución y continúo la secuencia de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución hasta finalizar la vuelta 27. Seguiré la misma secuencia de 6 puntos, disminución y tendremos 42 puntos. Para la vuelta 28, la secuencia que vamos a tejer será de 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esto lo vamos a tejer en toda la vuelta 28 y al finalizar tendremos 36 puntos. En la vuelta 29 iniciamos con 2 puntos, 1, 2, una disminución y continuamos tejiendo la secuencia de 4 puntos, 1, 2, 3, 4, disminución. 4 puntos, disminución en la vuelta 29. Finalizada la vuelta 29, tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 30, acá en la vuelta 30 la secuencia será de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Finalizada la vuelta 30 tendremos 24 puntos bajos. Finalizada esta vuelta, ahora vamos
Vamos a hacer disminuciones hasta cerrar completamente esta pieza para que nos quede cerradita, porque esta parte es la parte trasera de la cabeza. El cuerpo lo vamos a pegar desde aquí. Entonces esto queda visible y por eso es necesario cerrarlo completamente. Entonces vamos a hacer disminuciones. Aquí hicimos 2 puntos, una disminución, tendremos 18 puntos. Ahora haremos un punto, una disminución y tendremos 12 puntos. Y luego 6 disminuciones para cerrar completo, y con agujita lanera completamos el cierre. Ahora vamos a tejer el cuerpo, y para el cuerpo vamos a iniciar con un anillo deslizado en color crema, que es el color base que estamos utilizando. Anillo deslizado de 6 aumentos, tendremos 12, un punto, un aumento, la vuelta 3 tenemos 18, en la vuelta 4, 2 puntos, un aumento, tendremos 24 puntos. Para la vuelta 5, 3 puntos, un aumento, tendremos 30 puntos. La vuelta 6, 4 puntos, un aumento, tendremos 36 puntos. En la vuelta 7, 5 puntos, un aumento, tendremos 42 puntos. La vuelta 8, 6 puntos, un aumento, tendremos 48 puntos. Y la vuelta 9, 7 puntos, un aumento, y tendremos 54 puntos. Desde la vuelta 10, que es la vuelta que sigue, hasta la vuelta 17, vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, le vamos a intentar dar altura al cuerpo. Tejeremos hasta la vuelta 20. Desde la vuelta 10 hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto en cada uno de estos 54 puntos. Continuamos ahora en la vuelta número 21, y la secuencia será de 7 puntos. 1, aquí ubicaré mi separador de punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta hasta finalizar la vuelta 21 con 48 puntos. Y la vuelta 22, 23, 24 y 25 tejeremos un punto en cada punto. Luego de las 4 vueltas rectas, estaremos entonces en la vuelta número 25, finalizada la vuelta 25. Ahora, para la vuelta 26, inicio con 3 puntos. 1, 2, 3, disminución. Y continúo tejiendo la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esto lo vamos a hacer hasta finalizar la vuelta 26, donde tendremos 42 puntos. 42 puntos. Estos 42 puntos los tejeremos en la vuelta 27, 28, 29, 30. 4 vueltas rectas de 42 puntos. Continuamos en la vuelta número 31 tejiendo la secuencia de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y nuevamente haremos toda la vuelta la secuencia de 5 puntos de disminución. Tendremos 36 puntos al finalizar la vuelta 31. La vuelta 32, 33, 34 y 35 tejeremos un punto en cada uno de estos 36 puntos. Dejamos ahora la vuelta número 36 y para ello vamos a tejer, a iniciar con 2 puntos. 1, 2, una disminución y continuamos la secuencia tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución, y así vamos a seguir tejiendo hasta finalizar la vuelta con 2 puntitos solitos.
tendremos al finalizar la vuelta 36, 30 puntos. Y la vuelta 37 y 38, tejeremos un punto en cada punto. Finalizada la vuelta 38, vamos a cortar terminamos de rellenar, ¿sí? Lo vamos a rellenar con firmeza para que nos quede bien formado su cuerpo y cortaremos una hebra larguita para luego pegar la cabeza al cuerpo. Este será el cuerpo de nuestra liebre. Para tejer las patitas, haremos 2 piezas exactamente igual a esta que vamos a tejer a continuación y vamos a iniciar con un anillo deslizado de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la segunda vuelta tejeré 6 aumentos. Aquí buscaré el puntico de esta esquina, que es el primero de mi segunda vuelta, y desde ahí empiezo a hacer los aumentos. Un aumento, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. La vuelta 3, tendremos 12 puntos acá en la vuelta 2. Para la vuelta 3 tejeré un punto y un aumento en toda la vuelta. Un punto y un aumento, tendré 18 puntos al finalizar. La vuelta 4 la inicio tejiendo un punto, un aumento y continúo alrededor de la vuelta tejiendo la secuencia de 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Al finalizar la vuelta 4 tendremos 24 puntos bajos. Y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 10 tejeremos un punto en cada uno de estos 24 puntos. Lo que vamos a hacer, a ver, vamos a mirar acá la patita que ya armé para que revisemos. Se me perdió la patita. Bueno, acá. Vamos a hacer esta patita con este taloncito, ¿sí? Entonces, vamos acá. Ahora vamos a hacer estas vueltitas rectas. Y luego vamos a hacer el talón y luego le damos altura. Entonces, hacemos hasta la vuelta 10, un punto en cada punto, que será hasta acá. En la vuelta 11 vamos a tejer un punto y una disminución 3 veces. Punto, disminución 1, punto, disminución 2 y punto, disminución 3. Y voy a tejer 3 puntitos solitos. 1, 2, 3. Nuevamente voy a tejer la misma secuencia. Un punto y una disminución 3 veces. Punto, disminución 1, punto, disminución 2 y punto, disminución 3. Finalizo la vuelta 11 tejiendo 1, 2 y 3 puntitos. Tendré en esta vuelta 11 18 puntos. La vuelta 12 tejeré un punto en cada uno de esos 18 puntos. Ya aquí no vamos a hacer como tal la vuelta número 13, sino que vamos a hacerle el talón. Para ello vamos a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hago una cadeneta, voy a girar el tejido y tejeré 9 puntos bajos. Entonces, me salto el primer punto. No, no me voy a saltar, vamos a empezar desde el primero. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, cadeneta, giro el tejido y nuevamente 9 puntos bajos. 1, 9, giramos con una cadeneta, giro el tejido y tejeré 9 puntos más. 1, 9 puntos más. Ahora voy a unir esta piecita. Estamos de esta forma. Vamos a unirnos aquí en el primer puntico de acá con un puntito deslizado. ¿Sí? Vamos a cerrarlo de esta manera aquí con un punto deslizado y vamos a continuar tejiendo un punto en cada punto en todo este alrededor. Entonces, si aquí en el frente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tejeré 3 puntos aquí en esta parte y 3 puntos en esta para completar 15 puntos. Entonces tejo 1, 2, 3. 3 puntos acá. Ahora empiezo desde acá donde está el primer punto libre del empeine y tejo un punto en cada uno de estos punticos que están acá de frente. Acá voy tejiendo y completaremos entonces 15 puntos bajos con los del frente y los 3 de un lateral y los 3 del otro lateral. Serán 15 puntos. Ustedes aquí le van a poner despacito para que puedan ver bien y no se vayan a perder. 1, 2, 2 y el otro lo voy a hacer aquí en esta esquinita donde había hecho la unión del punto para que me queden los 15 puntos. Estos mismos 15 puntos que acabo de hacer, empezando ahora la siguiente vuelta desde este primer puntico que está acá, desde ahí, tejeré un punto en cada punto hasta la vuelta 31. O sea, así, mire. Aquí es donde hice los 15 punticos y desde acá, desde la vuelta 13, que esta venía a ser la vuelta 13 sin contar esta partecita del talón, esta viene a ser la vuelta 13, 14, 15, 16, así hasta la vuelta 31 para dar este largo del piecito. Al final con una hebrita vamos a cerrar esta pieza, esta partecita que nos quedó aquí abiertica, que es como el talón. Entonces haremos hasta la vuelta 31, un punto en cada punto. Cada vuelta tendrá 15 puntos bajos. Terminada la vuelta 31, aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntitos más con la intención de ubicar el centro. Entonces voy a ubicar el empeine y aplano un poquito esta partecita para poderla cerrar. Vamos a rellenar completa la piernita con la patita y su piernita completa. Aquí como 5 o 6 vueltitas antes de terminar, no vamos a cerrar, no vamos a rellenar. Y aquí ya entonces tejo un punto completo adelante y un punto completo atrás al cerrar esta pieza. Con un punto en cada punto dejo una hebra larguita y luego cortaremos un pedacito de hebra. A ver, aquí voy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos. Y corto una hebrita para pegar luego la piernita al cuerpo. Y un pedacito más de hebrita, pero un pedacito no más. Con la agujita lanera vamos a enhebrar y cerraremos este taloncito. Entonces yo voy a meter el ganchito por cualquier lado, por acá, y salgo exactamente en este primer puntico completo. No lo voy a hacer en los bucles traseros ni nada, sino que completo tomaré el punto y completo tomaré este punto y cerraré. Así. Luego acá y acá, punto con punto, y vamos cerrando. Y listo. Así nomás. Aquí ya. Nuevamente ingreso el ganchito, lo saco por donde inicié y hago un tironcito para que se meta este taloncito. Anudo y pierdo esta hebrita y de esta forma vamos a tener ya la piernita terminada. Haremos 2 iguales. Para las manitos iniciaremos
con un anillo deslizado de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales a esta. Dentro de un anillo deslizado vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo deslizado y tejeremos la vuelta 2 con 6 aumentos. Aquí empezamos con el primer puntito. Ahí vamos a poner el primer aumento. Aquí, un aumento, finalizamos la vuelta 2 con 12 puntos bajos. En la vuelta 3, tejeré la secuencia de un punto y un aumento. Y al finalizar la vuelta 3 tendremos 18 puntos bajos, mismos que vamos a tejer en la vuelta 4, 5 y 6, para empezar a darle la altura a la manito. Para la vuelta 7, vamos ahora entonces a hacerle la vuelta donde vamos a ponerle su dedito. Y la vamos a iniciar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer un popcorn de, a ver cuántos tenemos acá, 1, 2, 3, de 3 puntos altos. Tomo la lazada, meto el ganchito acá en la base y saco, tomo la lazada y saco solo por 2. Sin cerrar este punto, tomo la lazada nuevamente, paso por la base, todo en el mismo punto y saco por 2 y sin cerrarlo repito lo mismo acá. Cuando ya tenga las 3, cierro con una cadeneta para asegurar el dedito y ahora continúo tejiendo 10 puntos bajos. Procuraré que el dedito salga, o sea, lo voy a empujar hacia afuera para que salga. Y ahora voy a tejer 10 puntos bajos. Conservamos los 18 puntos que traemos hasta el momento. Ahora, para la vuelta 8, iniciamos con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encima del dedito hacemos un punto, es el octavo punto. 8. Aquí seguimos en este, será el 9. Y acá el otro que será el 10. 3 disminuciones seguidas. Entonces aquí hago 1, 2 disminuciones y la tercera. 3 disminuciones seguidas. Y continúo tejiendo 2 puntos bajos. Tendré en esta vuelta número 8, 15 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer, ya estamos acá, 15 puntos bajos en esta vueltica número 8. La vuelta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a tejer hasta la vuelta 25. Un punto en cada uno de estos 15 puntos que tenemos a continuación para darle la altura a la manito y en la última vuelta vamos a cerrarla. Cuando lleguemos a la vuelta 25, ¿sí? Que es aquí, vamos a doblar la pieza de manera que estas disminuciones que hicimos nos queden como hacia afuera y el dedito al frente, o sea que nosotros vamos a ubicar el bracito de esta forma y esta cosita que se ve acá va a quedar hacia afuera en el amigurumi. Entonces lo que hago es doblar la pieza con esa indicación, hago puntos bajos hasta la esquina para poder luego cerrarla completamente. Entonces aquí voy a hacer, desde que terminé, voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos. 4 puntos, relleno la pieza, recordando que unos 4 o 5 puntitos antes de finalizar, hasta ahí vamos a rellenar. Para que no se nos vaya a levantar en el momento en que la peguemos al cuerpo. Ya. Ahí. Entonces, aquí lo que hago es doblarlas o unirlas, aplanarlas así y tejer un punto acá y un punto atrás.
para cerrar la pieza completamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá vamos a tejer el último puntico completando 7 puntos ¿para qué? Para ahí sí cortar la hebra, dejar un pedacito no tan larga ni tan cortica, pero sí suficiente para pegar el bracito al cuerpo de la liebre. Aquí hago un apretoncito, hago una cadeneta, saco completo la hebra y listo. Así he terminado ya los dos bracitos. Vamos a hacer los dos iguales a este.